Muy buenas a todos, aquí nos encontramos nuevamente en este video. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en el proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, y es lo relacionado con la personalidad. Hablamos en los videos anteriores de que somos conciencia, de que somos un principio divino y que eso nos hace iguales y semejantes a Dios. Algo que podríamos ver en aquella criatura recién nacida, eso que lo hace bello, que lo hace tierno y que todas las personas quieren acercarse a darle un abrazo. Eso es la conciencia misma, la esencia, lo divino que está en esa criatura que está recién nacida. Si lo vemos, él no ha formado una personalidad, no tiene un idioma cómo conectarse con el mundo, no tiene unas costumbres, no tiene una creencia, no tiene unos hábitos, no tiene como aspectos que lo lleven a conectarse con la sociedad o con su entorno. Y él inicia su proceso de aprendizaje desde ese momento, de los 0 a los 7 años. Él aprende a hablar, aprende a caminar, aprende ciertas costumbres, ciertos aspectos que su entorno le enseña, donde influye la familia, donde influye el internet, donde influye la televisión, donde influye la escuela, y todo ese entorno le va dando cierto tinte, cierta forma de comportarse a ese niño, que es lo que llamamos personalidad. Eso se sigue desarrollando en el transcurso de la vida y se alimenta esa personalidad. Más adelante quizás tenga una carrera profesional, tenga ciertos aspectos, entonces se habla del médico, del abogado, del ingeniero, porque él va alimentando esa personalidad en el transcurso de su existencia. Esa personalidad le permite desenvolverse a esa conciencia en este mundo, le permite conectarse en las relaciones humanas, pero uno no es la personalidad. Por eso cuando a alguien se le pregunta ¿tú quién eres?, normalmente él responde con el nombre: yo soy fulano de tal. Cuando otra persona podría responder de una manera distinta y decir ¿tú quién eres? Yo soy una persona decente, amable, que tiene buenas costumbres, tiene buenos modales, soy responsable. Podría hablar de ciertos aspectos, pero eso no es lo que realmente es la persona. Eso es algo que él ha formado en el transcurso de su vida, desde que nació, y que ha venido alimentando en los años sucesivos. Por eso las personas normales tienen una tendencia a confundir su realidad, lo que son, con la personalidad. Y la personalidad es el vehículo de expresión de esa conciencia. Pero como también se trae a través de generaciones por desobedecimiento de las leyes de Dios una maldad, entonces a través de ella también puede expresarse esa maldad, el orgullo, la codicia, la envidia, todos esos aspectos a través de esa misma personalidad. El idioma que hablamos hace parte de la formación de una personalidad. Por eso si esa criatura que está recién nacida se desarrolla en este país, obviamente quizás hable el idioma español, pero si lo llevas a Francia, si lo llevas a Italia, si lo llevas a Estados Unidos, hubiera hablado totalmente distinto: inglés, francés, italiano. Sus costumbres hubieran sido distintas, su forma de comportarse distinta, sus creencias y muchas cosas fueran distintas. Es decir, la personalidad es algo que se forma en este mundo. No viene uno en su nacimiento con una personalidad formada. Por eso, cuando hablamos de la personalidad, debemos saber que no somos la personalidad, que es un vehículo de expresión de la conciencia, pero que también se expresa la maldad. Es decir, la maldad, como tiene más fuerza en el ser humano, se expresa con más frecuencia. Por eso, uno analizaría la vida de cada uno de nosotros, el ser humano normal, y evalúe cuánto tiempo le dedica a Dios.
y cuánto tiempo le dedica a las cosas materiales y del mundo. Que reflexione cómo él, a través de su palabra, del idioma que habla, puede elevar una oración al Creador y pedirle ayuda en sus necesidades. Pero también puede darse cuenta que cuando la maldad se expresa, utiliza esa misma palabra, ese mismo idioma, quizás para maldecir, para criticar, para insultar, para hablar mal del prójimo, para difamar. Es decir, esa maldad utilizando tu misma palabra, utilizando el idioma que aprendiste, utilizando ciertos aspectos que lo llevan a expresarse y alimentarse dentro de la vida. Por eso debemos tener claro que somos una conciencia que traemos de generación en generación por desobedecimiento de las leyes de Dios, una maldad que tenemos que eliminar, y que hemos formado en esta vida una personalidad que es el vehículo de expresión tanto de la esencia, de la conciencia, como de esa maldad que traemos. Por eso en el proceso de autoconocimiento se hace necesario entender qué es lo que realmente somos, qué hemos formado en este mundo, y darnos cuenta de que en muchas ocasiones esa personalidad hay que empezar a producir transformaciones en ellas, es decir, como ella se compone de costumbres, de hábitos, de manías, de creencias, de ciertos aspectos, empezar a producir cambios trascendentales en esa personalidad, para que esos cambios que se hacen en esa personalidad le sirvan más de desarrollo, más a la expresión y al desarrollo de tu conciencia. Es decir, una persona podría dedicarse 1 hora o 2 horas a ver un programa de televisión. Podría irse a la esquina y empezar a hablar del prójimo. Son costumbres, hábitos, malas costumbres o malos hábitos que él tiene en su formación de su personalidad. Pero que ese tiempo también podría dedicarlo al desarrollo de la esencia y de su conciencia a través de una buena oración, a través de 1 hora de meditación. Es decir, corregir aspectos en la personalidad para que esa personalidad ayude al desarrollo de la esencia de lo divino que en cada persona está. Una persona que corrija ciertos aspectos en su personalidad para dedicarle tiempo a la meditación y al autoconocimiento es algo que le servirá al encuentro consigo mismo y al fortalecimiento de su parte espiritual. La meditación es una herramienta importante en el proceso de autoconocimiento para que la persona pueda tener claro qué es lo que es realmente y qué formó en este mundo, que es la personalidad, pero que él no es la personalidad. Que el nombre, que el idioma, que sus costumbres, que sus hábitos, que su manía, que todo lo que él cree que es, su profesión, su educación, sus estudios, hacen parte de una personalidad formada en el tránsito por este mundo, y que debemos hacer muchos ajustes en esas. Es decir, corregir costumbres, corregir hábitos, corregir manías que solamente le sirven para alimentar la maldad. Es decir, cuando criticas, cuando difamas, cuando insultas, cuando maldices, cuando se expresa toda esa maldad. Por eso a veces el hombre hay una tendencia a hacerse cada día más perverso, porque alimenta lo malo que él tiene. Cuando corregimos ciertas costumbres, hábitos y manías y dedicamos ese tiempo para dedicarlo al desarrollo de la esencia, obviamente hay un fortalecimiento espiritual en cada persona que lo lleva a hacerse fuerte espiritualmente. Es decir, dedicarle más tiempo a Dios, a las cosas espirituales, al desarrollo de la esencia, y cortarle ese tiempo que le dedicas a las cosas sin sentidos, a las cosas vanas de este mundo, a las cosas que no te llevan al encuentro con tu real ser. Esto es Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Nos vemos en el próximo video, que vamos a tocar el tema de la meditación que quedó pendiente en la conferencia pasada. Que esté muy bien, saludos.